Si vamos al libro de Lucas, capítulo 13, Let's go to the book of Luke, chapter 13, comenzando en versículo 6, starting verse 6. vamos a leer la parábola para traer la memoria de qué estamos hablando. We're going to read the parable so we can bring back to memory what we're learning. There, Y Cristo habla esta parábola. and Christ speaks this parable. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Hemos ya aprendido que el hombre de esta viña, el dueño de la viña, We have learned that the owner of the vineyard es Dios mismo. is God himself, Y la higuera representa a los gentiles. and the fig tree represents the Gentiles. Y fue plantada en la viña, And it was planted in the vineyard, que es Israel completo. that is Israel completed. Y le dijo al viñador, Then he Verse said 6. to the keeper of the vineyard, el viñador ya hemos aprendido que es Cristo. the vineyard, we had already learned that it's Christ. Cristo es el viñador. Christ is the keeper. So miramos al Padre, So we see the Father, Dios, el dueño, la autoridad. God, the authority, the owner of the vineyard. Miramos a su pueblo, We see his people, los que están perdidos the ones that are lost, y lo que Él busca. and what he's looking for. He aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Eso habla de juicio. That's speaking of judgment. ¿Quién está enseñando esta parábola? Who is sharing this parable? Cristo. Christ. Esto es muy importante This is very important porque Cristo sí es misericordia, because Christ is mercy. sí es gracia, He is grace. sí es verdad, He is truth. sí es el camino, He is the way. sí es vida, He is life. pero también habla de juicio But he also speaks of judgment. y está enseñando la necesidad de una alma estar arrepentido, And he's speaking about a need of a soul that needs to be repented. que es el fruto que Él está buscando, That's the fruit that he's looking for. el fruto que Dios está buscando. The fruit that God is looking for Es el fruto de arrepentimiento is the fruit of repentance y obediencia. and obedience. Si uno no es obediente a su palabra, If one is not obedient to his word, no va a haber fruto. there will not be any fruit. Acuérdase de otra parábola donde él viene a una higuera Remember the other parable where he came to a fig tree y no tenía fruto. and it did not have any fruit. Y juicio vino a esa higuera. And judgment came to that fig tree. Él la maldició. He cursed it. So podemos mirar que Cristo, cuando no hay fruto, So we can see that whenever there is no fruit, va a haber juicio sobre esa higuera. there will be judgment over that fig tree. Nadie se puede escapar de eso. Nobody can escape from that. La única razón que nosotros podemos permanecer The only way we can remain es de dar fruto. is to bear fruit. Fruto de arrepentimiento Fruit of repentance y obediencia. and obedience. Versículo 8. Verse 8. Entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la aboné. But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. Aquí miramos donde Cristo es el que intercede por las almas. Here we can see where Christ intercedes for the souls El que por medio de su Espíritu Santo, through his Holy Spirit. Él obra y le habla a los corazones de los hombres He works in the hearts of men, y pide misericordia and he asks for mercy, y pide por un año más. and he asks for another year. Y el dueño And the owner, concede esa petición. he considers the petition. La higuera está en el momento de gracia, So the fig tree is now in a moment of grace, porque el juicio era de cortarla, because judgment was to cut it down, pero el cuidador dijo: but the keeper said, dele tiempo. give it some time. Y el dueño dijo: está bien. And the owner said, okay.
Pero mira lo que dice el que lo cuida. But look at the one that takes care of it, says, Versículo 9. verse 9. Si diere fruto, bien. If it bears fruit, well. Y si no, But if not, ahora sí la vas a poder cortar. then you will be able to cut it down. La sangre de Yeshua The blood of Yeshua, no hay nada más poderoso que su sangre. there is nothing more powerful than his blood. Y cuando uno acepta el Mesías, And when one accepts Messiah, el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón the Holy Spirit begins to work in the heart. y comienza And it begins a demostrar to demonstrate la verdad. the truth. Pero va a venir algo en contra de esa verdad. But there's going to be something against that truth. O puedo decir varias cosas que van a venir en contra de esa verdad. Or I can say many things is going to come against that truth. La número uno que está fuerte Number one that is very strong va a ser la religión. will be religion. La religión siempre Religion will always, es cuando le remueve o le añade a la palabra. it's whenever they remove or they add on to the word. Cuando uno le quita la palabra, When one takes away from the word, ya se ha convertido en una religión. that has been coming into religion. Ahora, si alguien le añade la palabra, And when they begin to add onto the word, también ahora se ha convertido en una religión. that has also turned into Y religion. Cristo vino a clarificar And Christ came to clarify de que no se le puede quitar y añadir. that you cannot take away or add on to the word. Y Él comienza a enseñar la verdad de la palabra. And he begins to teach the truth of the word. Y Él también aclara And he clarifies it, de que Él no habla de su propia cuenta. that he's not speaking of, His own account. Él no habla, Él no inventó algo nuevo. he did not invent anything new. Cuando Él habla, When he speaks, Él habla lo que ya está escrito. he speaks of what's already written. Él habla lo que ya está, lo que es la fundación. He speaks of what the foundation is. Para nosotros es el Antiguo Testamento, For us, it's the Old Testament. pero en el reino de Dios, But in the kingdom of para God, nosotros for us, es la fundación de nuestra fe. it's the foundation of our faith. Y Pablo And Paul, también enseña he also teaches la necesidad the need de restauración. of restoration. Si vamos al libro de Romanos capítulo 11, Let's go to the book of Romans, chapter 11, y dice así el 25. and 25 reads, Porque no quiero For I do not desire. Es un deseo dentro de Pablo que él dice, no deseo esto, no quiero esto para ustedes. It's a desire inside of Paul where he says, I don't desire this for you. Que ignoréis el misterio. That you should be ignorant of the mystery. El misterio, hablamos de esto también. The mystery, we also spoke of this. ¿Qué es el misterio? What is the mystery? El misterio es donde Israel va a ser restaurado. The mystery is when Israel will be restored. El misterio es cuando lo que Jacob habló sobre Efraín, The mystery is when Jacob spoke over Ephraim. que Efraín iba a ser una nación grande. That Ephraim was going to be a great nation. Era un misterio. That was a mystery. Cuando Israel, los tribus del norte fueron esparcidos, When Israel, the tribe of the north, were scattered throughout the nation. era un misterio en cómo ellos iban a ser restaurados. It was a mystery on how they were going to be restored. Y Cristo, cuando Él viene al escenario, And Christ, when he comes to the scenario, Él dice, yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. he says, I have come to find the lost sheep of Israel. De Israel. Of Él Israel. está hablando de Efraín. He's speaking of Ephraim. Él está hablando de la higuera. He's speaking of the fig tree. La necesidad de arrepentimiento. The need of repentance. De la restauración de Israel. Of restoration of Israel. Y Pablo también habla de esto. And Paul also speaks of this. Porque acuérdase, Because remember, la religión judaizante the religion, Judaism, no aceptaba a los gentiles. they did not accept the Gentiles.
solamente que se convirtieran a sus creencias Only if they would convert to their beliefs, y ponían cargas pesadas sobre ellos. and they would place heavy burdens upon them. Por eso Cristo dice That's why a Christ esas says personas, to those people, venid a mí, come to me, los que están cansados y cargados, the ones that are tired and weary, no de heavy la burden, vida, not of life, de la religión, of religion, de la falsa religión of false religion que han puesto sobre sus vidas. that have been placed upon your lives. Dice él, tomar mi yugo, He says, take my yoke, que es su palabra, that is His word, la Torah, Torah, que es ligera. that is light. Todo lo que Dios demanda de uno Everything that the Lord demands of one. esto es muy importante, This is very important porque la religión enseña because religion shows to teach que nadie puede guardar la Torah. that nobody can keep Torah. Cuando una persona dice eso, When a person says that, ¿sabe lo que en verdad está diciendo? do you know what they're really saying? Dios es injusto. God is unjust. Porque si Dios va a entregar un mandamiento If God is going to give a commandment y uno no lo puede cumplir, and one cannot fulfill it, es un Dios injusto. then He is an unjust God. Pero Él da mandamientos But He gives commandments porque Él es justo. because He is Por lo just. tanto, Therefore, nosotros tenemos la habilidad we have the ability de guardarlo. to keep it. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Verse 25. Lest you should be wise in your own opinion. En otras palabras, no permites que tu intelecto te impide de recibir la verdad. In other words, don't allow your intellect to hinder you from the truth. Arrepentidos Repent. tiene un significado hebreo que significa tener una mente abierta In Hebrew, it means to have an open mind, para recibir lo nuevo. to receive what's new. Cuando uno se arrepiente, When one repents, se abre la mente their mind is open para recibir lo nuevo. to receive what's new. Amén. Que ha acontecido Israel endurecimiéndome en parte. Blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Hasta que se ha entrado la plenitud de los gentiles. So parte de Israel So part of Israel se ha cegado. have been blinded. Está hablando del reino del norte. It's speaking of the kingdom of the north. Pero también está declarando But it's also declaring que va a venir la plenitud de los gentiles. that the fullness of the Gentiles is coming. Está hablando de restauración. It's speaking of restoration. Cristo también habla de misterios. Christ also speaks of mysteries. Y los misterios solamente los humildes de corazón, And the mysteries, only the ones that are humble at heart, aquellos arrepentidos, the ones that are repentant, que se abren la mente, the ones that have que open no tienen minds, nada que los están pidiendo, that has nothing that's hindering them. van a entender las parábolas, They will understand the van a entender parables. las escrituras. They will understand the scriptures. Las parábolas y las enseñanzas de Cristo y de Pablo The parables and the teachings of Christ and of Paul son muy similar y los dos hablan verdades. they're very similar and they both speak truth. Hablan de la restauración de Israel, It speaks of the restoration of Israel. hablan de los gentiles It speaks of the Gentiles que vienen a recobrar su identidad, that come to recover their identity, que son parte de Israel. that are a part of Israel. Vamos al libro de Romanos capítulo 11. Let's go to Romans 11. Acuérdense la parábola que Cristo está hablando en Lucas 13. Remember the parable that Christ is speaking in Luke 13. Habla de juicio, It speaks of judgment. habla de que un tiempo vendrá Speaking of that, a day will come
donde va a haber Time will come juicio. where there will be judgment. Amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, And if some of the branches were broken off, aquí está hablando de las personas que rechazan al Mesías. and here it's speaking of the ones that reject Messiah. También habla de aquellos que desobedecen la Torah. It also speaks to the ones that disobey Torah. Porque aquellos que desobedecen Torah, Because the ones that obey Torah, que desobedecen a la Torah, the ones that disobey Torah, no tienen fruto de obediencia. they have no fruit of obedience. Por eso son cortadas. That's why they're cut off. So, cuando alguien está en desobediencia, So when one is in disobedience, son cortadas. they're cut off. Y luego sigue diciendo, Then it continues saying, y tú, and you, hablando de la higuera, speaking of the wild olive tree, pero aquí está hablando del olivo silvestre. but here it's speaking of the olive tree. Cristo le llama higuera. Christ calls it the fig tree. Pablo le habla el olivo silvestre. Paul calls it the wild olive tree. Amén. Pero le está hablando de los gentiles. But it's speaking of the Gentiles. La higuera para Cristo es gentil. The fig tree to Christ is the Gentile, Pablo, el olivo silvestre es gentil también. and to Paul, the wild olive tree is also a Gentile. ¿Ok? Ha sido injertado en lugar de ellas. They were grafted in among them, Y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. and with them became a partaker of the root and the fatness of the olive tree. Esto es muy importante. This is very important. Dice, y tú, And it says, and you, estando fuera, being outside, ahora tú eres engendrado now you are grafted, y has sido participante and now you're a partaker de la raíz of the root del árbol. of the tree. Ese árbol, That tree, la raíz de ese árbol the root of that tree es la Torah, is Torah, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. that we know as the Old Testament. Y luego da una advertencia en el capítulo 18. And there's a warning in chapter 8 or verse 18. No te jactes contra las ramas. Do not boast against the branches. Y si te jactas, But if you do boast, sabe que tú no sostentes la raíz, sino la raíz a ti. remember that you do not support the root, but the root supports you. Aquí está hablando, no cambies nada. Here it's speaking of do not change a thing. Tú no sostienes la palabra. You do not support the word. Tú no vas a interpretar la palabra. You will not interpret the word. Porque la palabra ya está establecida. Because the word is already La palabra established. te va a establecer a ti. The word will establish you. Pero lo que aconteció, But what had happened, persecución vino otra vez a los judíos. persecution came again to the Jews. Y los judíos salieron de Jerusalén. And the Jews left Jerusalem. ¿Y qué fueron los que se quedaron en Jerusalén? And who were the ones that stayed in Jerusalem? Encargados de seguir predicando. In charge of the ones to continue preaching. Los gentiles. The Gentiles. Y ahí cuando todo comenzó a cambiar. And that's when everything began to change. En el tercer siglo, In the third century, donde se levantaron, where they rose up, que se llaman o que se conocen el día de hoy, what is known in the day today, los padres del cristianismo. the fathers of Christianity. Cuando se levantaron esos hombres, When those men rose up, tenían buenas intenciones, they had good intentions, pero comenzaron a cambiar
costumbres del reino But they began to change customs of the kingdom. y comenzaron a inventar su propia religión. And they began to invent their own religion. Ya la raíz del árbol And now the root of the tree, ya no era la fundación de ellos, it was no longer their foundation. pero ahora era su opinión, Now it was their opinion. que era la fundación That was the de su foundation fe. of their faith. La raíz representa las enseñanzas The roots represent the teachings, y las profecías de los profetas, the prophecies of the prophets, la Torá, the Torah, el pacto que Dios hizo con Israel the covenant that God did with Israel, y las promesas de Cristo. and the promises of Christ. Toda persona Every person que viene a ser parte de Israel that comes to be a part of Israel o acepta a Cristo como Mesías, or accepts Christ as their Messiah, somos injertados we are grafted para recibir lo que es dulce del reino, to receive what is the sweetness of the kingdom, que es la palabra de Dios, that is the word of God, el pacto de Dios the covenant of y God, salvación and salvation por medio de Cristo, through Christ, que es el Dios de Israel. that is the God of Israel. Eso es increíble, That's incredible. porque no lo pensamos así a Because veces. we don't think about it like that Cuando uno sometimes. recibe a Cristo como Salvador, When one receives Christ as your Savior, dice que es el Rey de it Reyes. says that He's the King of Kings. Entonces, ¿de quién es Rey? So who is He the King of? De Israel. Of Israel. Su reino. His kingdom. Y nosotros And we paramos de ser gentiles stop being Gentiles. y ahora somos Israel. And now we are Israel. ¿Qué significa la palabra gentil? What does the word Gentile mean? ¿Alguien sabe? Without covenant. Sin pacto. Una persona que no tiene pacto A person that has no covenant, se le llama gentil. they're called Gentiles. O también se le llama, en la Biblia les llama incircuncisos. Also in the Bible, they're called uncircumcised. Por eso David, cuando mira a Goliat, That's why David, when he sees Goliath, pregunta, ¿quién es este incircunciso? he asks, who is this uncircumcised man? En otras palabras, ¿quién es este gentil In other words, who is this Gentile que habla en contra del ejército de Adonai? that speaks against the army of Adonai? No dijo de Saúl, He didn't say of Saul. él dijo de Dios, de Adonai. He said of God, of Adonai. Muy importante, David reconocía reino. It's very important that David recognized kingdom. Versículo 19. Verse 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. And you will say then, branches were broken off that I might be grafted in. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Well said, because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. Fear. It's an honor to be part. Es un honor de ser parte del reino. It's an honor to be part of the kingdom. Y en lugar debemos de mirar a los que están perdidos con un corazón de compasión. We should see the souls that are lost with a heart of compassion. No todos conocen la verdad. Not everyone knows the truth. Si nosotros, If yo digo esto, and I say this,
Yo me pongo en la posición I place myself in the position de aquellos que no creyeron en Mesías. of those who didn't believe in the Messiah. Porque ellos tenían una idea, fueron instruidos Because they had an idea, they were instructed desde niñez since they were kids de que iba a venir un Mesías. Hablaban de un Mesías, sí. that a Messiah was going to come. Hablaban de restauración de Israel, sí. They spoke of restoration in Israel, yes. Pero ellos se imaginaban un rey montado en un caballo, But they imagined a kingdom of a king riding on a horse con un gran ejército with a great army de liberarlos. to deliver them. Pero me dices tú que este niño en un pesebre del carpintero y de María es el Mesías. But you're telling me that this child in a manger that is from Mary and a carpenter, that he's the Messiah? Y estamos en la misma condición ahora. We're in the same condition today. Muchos no creen en la Torá Many don't believe in Torah porque han sido enseñados en sus niñez. because they were taught that when they were kids, Así no fui yo enseñado, that's how I was taught, de no creer en la Torá. to not believe in No, Torah. no tenemos que obedecer Torá. We don't have to obey So, Torah. cuando alguien dice, nosotros somos Israel, So when somebody says we are yo Israel, digo, no somos Israel. I say we're not Israel. Hasta que me arrepiento y tengo una mente abierta And so I repented and now I have an open mind. y me reconozco mi identidad. And now I recognize my identity. Estos hermanos These brothers, no creyeron they did not believe porque así no fueron instruidos, because that's how they were instructed. así no fueron enseñados. That's how they were taught. Yo por eso, And that's why yo le digo a mi nieta, I tell my granddaughter, si tú aprendes algo if you learn something que yo no te enseñé, that I did not teach you, pero te acerca más a Dios but it gets you closer to the Lord y te revela tu identidad en Dios, and it reveals your identity in God, acéptalo, accept it. acéptalo. Accept it. Yo puedo cometer errores. I can make mistakes. Mi intención no es cometer errores. My intention is not to make Mi mistakes. intención es enseñar la verdad My intention is to teach the truth para que las almas puedan recobrar su identidad en Dios. so that the souls can recover their identity in Christ, Amén. De ser parte de la nación, no de una religión. to be part of a nation, not of religion. 22. 22. Mira pues, Luke 10, la bondad y la severidad de Dios. The goodness and the severity of God. Aquí, esto es en las cartas apostólicas. This is in the apostolic letters. Esto es Nuevo Testamento. This is New Testament. Hay bondad de Dios, There is the goodness of God, pero también hay severidad de but Dios. there's also severity of God. Hay amor de Dios, There's the love of God, pero también hay juicio de but Dios. there's also judgment of God. Hay bendiciones de Dios, There's blessings of pero God, también existen consecuencias but there also exist consequences por no obedecer a Dios. for not obeying God. Cristo claramente Christ clearly le dice a una mujer, tells a woman, ve go y no peques más, and sin no more, porque algo peor puede suceder. because something worse can happen to you. Gracia Grace y advertencia. and warning. Tenemos que aceptar los dos. We have to accept them both. ¿Y qué es no cometer pecado? And what is it to not commit a sin? Cuando Cristo dice, y no peques más, When Christ says, sin no more, Él está hablando de los mandamientos de la Torá, He is speaking of the commandments of Torah, no de una religión. not of a religion. Él está hablando de los mandamientos de su reino. He's speaking of the commandments of His kingdom. No peques más. Sin no more. La severidad ciertamente para con los que cayeron.
severity of God on those who fail, pero la bondad para contigo, but towards you, goodness. si permaneces, diga conmigo, condición. If you continue, say with me, condition. Hay condiciones. There is conditions. Si permaneces en esa bondad, If you continue in His goodness, en Cristo. in Christ, Acuérdate que Cristo enseña la parábola remember that Christ is sharing the parable donde dice, si tú permaneces en mí where He says, if you remain in me y yo en ti, and I in you, tú vas a dar fruto you will bear fruit de arrepentimiento y obediencia. of repentance and obedience. Y cuando tú haces And eso, when you do that, la bendición para ti es, the blessing for you is cuando lo que tú pidas, that whatever you ask for, se te dará. it will be given to you. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, If you continue in His goodness, otherwise, tú también serás cortado. you also will be cut off. Si no permanecemos, If we do not remain, también seremos we will cortados. also be cut off. So esa doctrina, una vez salvo, siempre salvo, no So existe that- en la palabra. Doctrine, once saved, always saved, it does not exist according to the Word. No existe en el reino de Dios. It doesn't exist in the kingdom of God. Existe en la religión, It exists in religion, pero no existe en el reino de Dios. but it does not exist in En the el kingdom reino de of God. Dios, In the kingdom of Uno God, tiene que permanecer. one has to remain. Si no, If not, seremos cortados. we will be cut off. Cristo dice Christ says, que va a ir, espérate un año más. He says, wait another year. Y si da fruto, And then if you bear fruit, bueno, bien. well then it's good. Pero si no, But if it doesn't bear fruit, entonces sí, then you can cut it off. no puedes cortar. Diferentes mensajes Different messages de Pablo y Cristo, of Paul and Christ, pero la misma fundación but it's the same foundation de arrepentimiento of repentance y obediencia. and obedience. Dame un año más, Give me one more year, dice el que cuida la viña. says the one that's taking care of the vineyard. Dijo el dueño, he venido 3 años The owner says it has been 3 years, y no ha mirado fruto. and I have not seen any fruit. Vamos a Levíticos capítulo 19 Let's go to Leviticus 19 para mirar el significado de estos números. so we can see the significance of these numbers. Levíticos capítulo 19, comenzando en el versículo 23. Leviticus chapter 19, starting in verse 23. Acuérdense que la gracia de Dios Remember that the grace of God, no es eterno, it's not eternal. tiene su tiempo. It has its time. Levíticos capítulo 19, versículo 23. Leviticus 19, 23. Y cuando entréis en la tierra And when you come into the land, y plantéis toda clase de árboles frutales, and have planted all kinds of trees for food, consideráis como incircunciso lo primero de su fruto. then you shall count their fruit as uncircumcised. 3 años os será incircunciso. 3 years it shall be as uncircumcised to you. 3 años. 3 years. ¿Hay arrepentimiento? Is there repentance? ¿Hay obediencia? Is there obedience? Si no lo hay, es incircunciso, todavía es gentil. If there is none, they're uncircumcised, which means they're still Gentiles. No hay pacto. There's no covenant. El dueño de la viña vino por 3 años para encontrar fruto y no lo halló. The owner of the vineyard waited 3 years to look for fruit and did not find any. Este versículo 23 está hablando de los gentiles que son engendrados al pacto. Verse 23 is speaking about the Gentiles that have been grafted into the covenant. Su fruto no se comerá. It shall not be eaten. 24. 24. Aquí viene el año.
Here comes the year. Y en el 4 año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. But in the 4th year, all its fruit shall be holy, a praise to the Lord. Acuérdase, Remember, el que cuida la viña, the one that takes care of dijo, yo voy a obrar en esta higuera. He says, I will work on this fig tree. Y si entrega su fruto, And if he bears fruit, bien. then it's good. Y aquí el 24 dice, y en el 4 año And here it says, but in the 4th year, su fruto será consagrado. all its fruit shall be holy. Es algo que lo aparta. It's something that Y la separates. mostra se llena de alabanzas And then it's a praise to the Lord. a Jehová. El día de juicio, The day of judgment, si nosotros tenemos ese fruto, if we have that fruit, Él va a decir, entra He's going to say, a tu enter reposo, to your rest, buen y fiel siervo. good and faithful servant. Y ahí va a haber una alabanza a Jehová. There will be a praise to the Lord. Es lo que Cristo está enseñando en la parábola de la higuera estéril. That's what Christ is teaching in the parable of the barren fig tree. Mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, oh yo Jehová vuestro Dios. And in the 5th year you may eat its fruit, and it may yield to you its increase. I am the Lord your God. En el 4 año, In the 4th year, si el fruto es aceptable, if the fruit is acceptable, es apartado para Dios. it is holy to the Lord. Pero en el 5º año But on the 5th year, ya debe de seguir dando su fruto. it will continue giving its fruit. Para nosotros el 5º año significa los creyentes en Cristo, For us, the 5th year means the believers in Christ que da fruto de arrepentimiento y obediencia. that give fruit of repentance and obedience. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 8. Let's go to Luke chapter 3, verse 8. Dice así, versículo 8. Verse 8, it reads, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Therefore bear fruits worthy of repentance. Fruto de arrepentimiento. Fruit of repentance. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. En otras palabras, In other words, la religión no importa. religion doesn't matter. Lo que importa, eres obediente a la Torah. What matters is if you're obedient to Torah, Si tienes fruto de arrepentimiento. if you have fruit of repentance. Porque aunque eres nacido de Abraham, Because even if you're born of Abraham, si no eres arrepentido, if you're not repentant, vas a ser cortado. you will be cut off. El reino The kingdom, tiene sus principios, they have their principles, su Torah, their Torah, instrucciones. instructions, La religión tiene los de ellos. and religion has theirs. Y tenemos que distinguir And we need to distinguish y obedecer los del reino. and obey the ones that are of the kingdom. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 19. Let's go to Matthew chapter 7, verse 19. Cristo todavía hablando. Christ is still speaking. El camino, The way, la verdad the truth, y la vida. and the life. El Cristo de misericordia y de gracia. Christ is of mercy and grace.
el Salvador y el Redentor del mundo, the Savior and Redeemer of the world. y suelta estas palabras. And he releases these words. Todo árbol Every tree que no da buen fruto that does not bear good fruit de arrepentimiento y de obediencia a la Torah of repentance and obedience to Torah es cortado is cut down y echado al fuego. and thrown into the fire. Say it so, Lord. Los árboles representan los creyentes, The trees represent the believers, las almas, los souls. Vamos a brincar al versículo 21. Let's go to verse 21. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Aquí Cristo enseña algo muy crucial. Here, Christ shows something very crucial. Cristo todavía está hablando. Christ is still speaking. Mira lo que dice. Look what it says. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ok. Diga conmigo condición. Say with me, condition. Porque aquí viene la condición Because here comes a condition. para entrar al reino de los cielos. To enter the kingdom of heaven. No es una afirmación mental. It's not a mental affirmation. No es simplemente la confesión. It's not a simple confession. La confesión es parte de la salvación. Confession is part of salvation. Muchos se paran ahí, Many stop there. confesan They confess y paran. and then they stop. Es como salir de Egipto, That's like getting out of Egypt, llegar al desierto getting to the y desert, quedarse en el and desierto they stay in the y desert. nunca entrar a Canaán. And they never enter into Canaan. Porque para entrar a Canaán Because to enter into Canaan, hay que seguir haciendo you lo have que to Dios dice. continue doing what God says. No solamente confesaron y ya están en Canaán, no. Not just confess and then now you're in Canaan. No. That's so good. Mira lo que dice, ¿qué es la condición? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Look what it says. The one that does the will of my Father will be in the kingdom of heaven. ¿Y qué es la voluntad de Dios? What is the will of God? Su palabra, His word, Torah. sus instrucciones, His la instructions, Torah, the Torah. es la voluntad de Dios. It's the will of God. Acceso al reino implica, Access to the kingdom implies una condición a condition de hacer algo. to do something. Vamos a leerlo. Let's read it. Sino el que hace, The one that does, does, es una acción, it's an action. no es un creer, It's not a belief. es una acción. It's an action. Hay que hacer, We need to do. es una obra. It's a work, a doing. Hay diferencia, hay gran diferencia There's a great difference entre las obras del hombre in the works of man y las obras del reino. and the works of the kingdom. Las obras del hombre The works of man, no te llevan al reino, it does not take you to the kingdom. pero las obras del reino But the works of the kingdom, te entran al reino. you enter into the Las kingdom. obras de la voluntad del Padre The works of the will of the Father, nos da acceso al reino it gives us access to the kingdom por confesar y aceptar a Cristo como Mesías. by confessing and accepting Christ as our Messiah. Si uno no acepta a Cristo como Mesías, If one does not accept Christ as our Messiah, Él es la puerta para el reino. He is the door for the kingdom. Eso se lleva las dos, So it takes both of them, aceptar accept y hacer. and to do. La fe en Cristo Faith in Christ
y obediencia a su palabra. and obedience to His word. Porque fe sin obras Because faith without works es is muerte. dead. 22. 22. Muchos me dirán en aquel día, Many will say to me in that day, las higueras sin fruto, this is the fig trees without fruit, las que nomás tienen hojas. the ones that only have leaves. Acuérdase que Cristo la maldició. Remember, Christ Cursed. cursed it. Va a suceder. It's going to happen. 22. 22. Muchos lo que me dirán en aquel día, Señor, Señor, Many will say to me in that day, Lord, Lord, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Esto indica, This indicates, es la evidencia it's the evidence que juicio no es basado en lo que nosotros hablamos, that judgment is not based on what we speak. es basada en lo que hacemos. It's based on what we do. Amen. Muchos van a ser rechazados Many will be rejected porque aceptaron la religión because they accepted religion y nunca aceptaron el reino. and they never accepted the kingdom. Y Cristo va a decir, And Christ will say, apartaos de mí, depart from me, no os conozco, you who practice lawlessness. no os conozco, I do not I know do you. not know you. Hacedores I never knew you, doers of lawlessness. de maldad. Hacedores de maldad. 23. 23. Hacedores de maldad. Doers of lawlessness. Está clarificando, It is clarifying. está claro. Cristo está dando claridad. It's clear. Christ is giving clarity. No es para traer confusión. It's not to bring confusion. Si uno está practicando maldad, If one is practicing evil, lawlessness, eso está indicando que no están obedeciendo Torah. that is an indication that they're not obeying Torah. La palabra maldad, The word evil lawlessness, es no obedecer Torah. is to not obey Torah. Apartaos de mí, Depart from me, higueras sin fruto. fig trees without fruit. Cristo, el Espíritu Santo, Christ, the Holy Spirit, hasta el día de hoy sigue hablando a las almas, to this day He continues to speak to the souls hasta que llegue el día de juicio. until the day of judgment comes. Y depende de nosotros And He asks of us que nos arrepentimos for us to repent y obedecer. and obey. Mateo 21:43. Matthew 21:43. Todavía está hablando, Christ is still speaking. todavía está enseñando. He is still teaching. Y aquí Él hace una declaración. And here He makes a declaration. Por tanto os digo Therefore I say to you, que el reino de Adonai the kingdom of God será quitado de vosotros will be taken from you y será dado a gente and given to a nation que produzca frutos de Él. bearing fruits of it. Del reino, Of the kingdom, no de la doctrina, not of the doctrine, no lo que dice el pastor popular, not what the popular pastor says, no que un libro dice, not what a book says, pero lo que dice la palabra de Dios, but what the word of God says, el reino de Dios. the kingdom of God. Por lo tanto, Therefore, yo les digo I say to you que el reino de Adonai será quitado de vosotros that the kingdom of God will be taken from y you será dado a gente and given to a nation que produzca los frutos de Él. that bears fruits of the kingdom. That's good. Conclusión. Conclusion.
tenemos que aceptar a Cristo. We have to accept Christ. Y si Él es Señor de nuestras vidas, And if He is the Lord of our lives, hay que obedecer we lo have que Él to obey estableció. what He established. Hay que estar atento a sus enseñanzas We have to be attentive to His teachings. y lo que las cartas apostólicas demuestran. And what the apostolic letters demonstrate. Todos enseñaron la importancia de la Torah. They all taught the importance of Torah. Tenemos que tener ese fruto de obediencia We have to have the fruit of obedience. y solamente por Cristo lo podemos hacer. And only through Christ we can do it. Fuera de Él Outside of Him, no podemos producir we fruto. cannot produce any fruit. Demostrando fruto es Demonstrating fruit, it means vivir como Cristo vivió, live like Christ lived. obedecer como Cristo obedeció, Obey like Christ obeyed. enseñar como Él enseñó, Teach like He taught. hablar como Él habló. And speak the way Christ spoke. Lo que Él estableció. What He established. Si uno no tiene esos frutos, If one does not have those fruits, va a ser cortado. Va a ser cortado. they will be cut off. Hay un despertar que está aconteciendo en estos tiempos. There is an awakening that is happening in these times. Se está cumpliendo las profecías. The prophecies are being Lo fulfilled. que Cristo enseñó se está cumpliendo. What Christ taught is being fulfilled. La higuera The fig tree se está arrepintiendo is being repented. y están siendo injertados a Israel. And they're being grafted into Muchos Israel. estamos reconociendo que somos Israel Many are recognizing that we are Israel. y que debemos de ser santos And we should be holy. como Él pide que seamos. How He asks us to be holy. Para ser santo no se necesita oración. To be holy, you do not need prayer. Para ser santo To be holy, se necesita obediencia you need obedience. para ser santo. To be holy. Juan 15, 8 al 10 y con esto termino. John 15, 8 through 10, and I end with this. ¿Quieres glorificar a Dios? Do you want to glorify God? Entonces hay que obedecer a Dios. So then we have to obey God. Cuando obedecemos a Dios, When we obey God, Él es glorificado. He is glorified. Cristo todavía hablando Christ is still speaking. y dice, en esto es glorificado mi Padre, By this my Father is glorified, en que lleves mucho fruto that you bear much fruit, y seas así mis discípulos. so you will be my disciples. ¿Cómo somos discípulos de Cristo? How are we disciples of Christ? Obedecer su palabra, Obeying His word. obedeciendo lo que Cristo enseñó, Obeying what Christ taught, glorificamos a Dios. we glorify the Father. Como el Padre me ha amado, As the Father loved me, así también yo os he amado. I also have loved you. Permanecer en mi amor. Abide in my love. Cristo todavía hablando. Christ is still speaking. Si guardares mis mandamientos, If you keep my commandments, permanecéis en mi amor, you will abide in my love, así como yo he guardado los mandamientos, just as I have kept my Father's commandments, la Torah, Torah, y permanezco en su amor. and I abide in His love. Increíble las palabras de Cristo. It's incredible, Christ's words. Como yo guardé los mandamientos. Like how I kept the commandments. ¿Cuáles mandamientos? What commandments? La Torah. Torah. Y Él dice lo mismo para nosotros. And He says the same thing for us. Si guardar los mandamientos If you keep my commandments, y permanecer en mi amor, and you will abide in my love, así como yo lo hice. just as I have kept. So, no estamos fuera de orden. So we are not out of order.
en guardar la Torah, and keeping Torah. pero estamos en la voluntad de Dios. But we are in the will of the Father. Y es lo que Cristo pide. And this is what Christ asks. Aquí dice Here it says, el mandamiento de Dios, de Cristo, the commandment of Christ es de guardar la Torah, is to keep Torah como Él lo hizo. like how He did. No como alguien como la religión enseña, Not how religion has taught you, pero como está escrito. but how it is written. Amén. Hermanos, hemos terminado esta parábola. We have finished this parable. Bendiciones, shalom. Blessings, shalom. Así